Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy, como cada viernes, vamos a hablar de dirección comercial o de jefatura de ventas, como queráis llamarlo. En fin, es el día que le dedico a esos vendedores que primero son vendedores, pero que luego además tienen que coordinar equipos de vendedores. Hoy en concreto quería responder la pregunta que me mandó a través del formulario de contacto de vendedor.pro, de la página www.vendedor.pro, que me envió Salomón Aguilar. Salomón, que escribe desde México, me preguntaba: Carlos, por favor, ¿puedes hablar de las comisiones escalonadas, del pago fijo a vendedores versus las comisiones? Y me decía que maneja un grupo de vendedores para promover servicios de publicidad principalmente y que se les paga un apoyo fijo más comisiones escalonadas en función de las ventas, que además hacen una serie de bonos mensuales por ventas, por venta a clientes nuevos. La cantidad de clientes nuevos también les supone un bonus. Además tienen un bonus anual por lograr metas individuales. Pero Salomón me dice que, a pesar de haberlos mandado a cursos de ventas, no logra los resultados que quiere. Además, me confirma que efectivamente realiza reuniones semanales en los que revisan las metas, los avances, el funnel, pero sigue sin tener resultados. Entonces, me pregunta que qué podría estar haciendo mal. Salomón, muchísimas gracias por tu consulta. Un poco viendo todo lo que me preguntas en tu correo o en el formulario, con la consulta que me has dejado en el formulario, veo que no creo que tengas un problema de dirección comercial. Es decir, creo que el desarrollo de incentivos más o menos es correcto, es decir, haces una serie de comisiones, además de un reembolso fijo, por así decirlo, o de un pago fijo todos los meses. Siempre que un comercial tenga un sueldo basado en fijo más comisiones, estamos alentando un poco esa motivación para conseguir un poco más. Además, si son, como me dices, comisiones escalonadas, más aún, porque las comisiones escalonadas funcionan de forma que cuanto más te esfuerzas, mayor va a ser el premio. Y eso es básico. Tendría que revisar quizá el sistema de comisiones para ver si los pasos, los escalones están bien diseñados, pero vamos, en principio, si el sistema de retribución está en una parte de fijo más una parte de variable, en principio sería correcto. Ya te digo que se podría mejorar, sí, pero no creo que tus ventas no estén llegando por ahí. Sí creo que a lo mejor debería de haber algún pequeño, hablando únicamente del sistema de retribución, veo muchos bonus por conseguir cosas, pero quizá no veo ninguna penalización por no conseguir. Sí es cierto que esto hay que gestionarlo con muchísimo cuidado y yo particularmente soy bastante precavido con este diseño de retribución variable. Es decir, eso de que haya un pequeño importe o una pequeña base en la cual les perjudique, por así decirlo, no lograr una serie de incentivos, sí que es cierto que al final es apelar al miedo para que trabajen, pero también, no te engañaré, y aunque como digo no soy muy partidario de eso en los equipos que ya están maduros, en equipos iniciales o en equipos que aún están comenzando su rodadura o su andadura, sí que creo que puede ser interesante diseñar algún tipo de penalización, por así decirlo, o algún tipo de multa para que consigan arrancar. Como digo, no tiene tanto que ver con fastidiarles o hacerles la vida imposible, sino más bien el forzarlos a arrancar. Esa pequeña multa, ese pequeño peaje, lo que se haría sería que se pusieran las pilas antes. Por todo lo demás que me dices, los bonus están bien diseñados. Ya te digo, todo esto no lo puedo decir ciertamente porque tendría que revisar
uno por uno todos los ítems para decirte si están bien, o a lo mejor resulta que los escalones de retribución hay mucha distancia entre ellos y no favorecen el que la gente siga trabajando. Yo normalmente, por ejemplo, en los escalones de retribución soy partidario de hacer muchos escalones que cueste muy poco llegar de uno a otro, por así decirlo. Oye, pues si vendes si vendes una unidad te doy, yo qué sé, 0,75. Si vendes 2 unidades te pago a euro cada unidad. O si vendes 5 unidades, y hacer, como digo, pequeños pasos para que cuando ellos logran un paso no vean el otro muy lejos, sino que lo vean tan cerca, que les motive para seguir apretando el acelerador. Entonces, como digo yo, tendría que ver cuál es tu diseño, pero si estás diseñando en base a pasos o a escalones la retribución variable, sí que es importante que diseñes muchos escalones distintos, que además entre unos y otros haya muy poco esfuerzo, por así decirlo, para lograrlo, porque de esa forma conseguirás que no se paren. Al final, si tú imagínate que tienes un escalón a las 10 unidades de producto, otro escalón a las 20 y otro a las 30. Imagínate que consigues la unidad número 10 el día 18 de mes. ¿Qué es lo que piensas? Pues que me voy a esforzar mucho, pero si me ha costado 18 días conseguir 10 unidades, para conseguir 10 unidades más necesitaría 18 días más, con lo cual este mes ya no las voy a lograr, con lo cual el esfuerzo que haga este mes es en vano, con lo cual me voy a parar. En cambio, si tú diseñas un sistema de escalonado en el que, por ejemplo, pues a las 3 unidades, hasta 3 unidades tengas una penalización. De 3 a 5 cobres solamente el fijo. De 5 a 8 cobres el 1,2, un multiplicador de 1,2. De 8 a 12 cobres un multiplicador de 1,4. De 12 a 15, eso es otra cosa interesante. Intenta no diseñar pasos regulares, es decir, que no sean 2, 5, 8, 11, que serían escalones de 3, o que no sean 5, 10, 15, 20. Intenta diseñar escalones cambiados. Es más, los primeros escalones deben de ser un poco más anchos, por así decirlo. Es decir, pues por ejemplo, un buen escalón sería de 5 a 10, el segundo escalón de 10 a 13, el tercer escalón de 13 a 15, el siguiente escalón de 15 a 17, el siguiente de 17 a 18. ¿Qué conseguimos con eso? Que cada vez ellos ven más cerca. Entonces, un vendedor que llegue a 10 unidades va a ver muy cerca a las 13, pero luego cuando llegue a las 13 dice, uy, es que si me ha costado tampoco llegar a las 13, son 2 más llegar a 15, uy, son 2 más llegar a 17, es que si hago una más son 18. Y habrás conseguido que un vendedor que normalmente se quedaría en un escalafón entre 10 y 13, o 10 y 15, por así decirlo, muchas veces llega a vender 18 unidades de un producto o de un servicio. Como digo, estos son recursos que utilizamos después de muchas prácticas y muchas pruebas, son los que mejor resultado dan. Hacer pasos escalonados, muchos pasos escalonados con muy poca distancia entre ellos, y luego además que que conforme vas consiguiendo más, el escalón se haga más pequeñito y el beneficio sea más grande. Porque de esa forma lo que favoreces no es la velocidad de crucero, sino la aceleración, es decir, que aumente el esfuerzo, ¿de acuerdo? Más cosas, bueno, también podría haber, lo que pasa es que ya digo, eso tendría que verlo. Si las ventas no están llegando ni a pesar de los cursos, ni a pesar de hacer reuniones semanales, de programar las metas y los objetivos correctamente, puede que estés equivocando también, o que hayas equivocado la estrategia de ventas. La estrategia de ventas es una de las cosas que menos se desarrolla normalmente. Es decir, los vendedores salimos muchas veces a navegar o a vender con muchos cursos de habilidades, con hablar en público, el hacer preguntas, como la comunicación no verbal del cliente, aprender a negociar y todas estas cosas, pero se nos escapan cosas básicas, como por ejemplo, yo me dedico mucho a dar cursos de estrategia de ventas, es decir, de exactamente quién es tu cliente, qué es lo que pide tu cliente, cómo vas a llegar a darle eso que él quiere. Para esto hay un par de herramientas. Yo
hablaré de ellas con más, por así decirlo, un poco más decididamente, un poco con más determinación y con mucho más detalle, perdón, la palabra que iba buscando era esa, detalle. Hablaré de ellas con mucho más detalle más adelante, pero hay una herramienta que es el diseñar toda lo que es la estrategia en base a soluciones. Pues tengo un problema, una solución. Tengo un problema, una solución. Y buscar los problemas que ya estás teniendo. Por ejemplo, buscar el problema de, oye, ¿y por qué? Muy importante utilizar la técnica, por ejemplo, de los 5 porqués de Toyota, Five Whys. Si buscas los 5 porqués de Toyota en Internet te llegará mucha información, pero vamos. Luego hay otra técnica que yo, no sé si habrá alguna técnica parecida, pero en mi caso yo la llamo la técnica madre, porque son las preguntas que una madre te haría, y es preguntar el qué, cómo, cuándo, por qué y cuánto. Y el dónde, por ejemplo, también, ¿de acuerdo? Son todas esas preguntas que nos pueden ayudar a diseñar la estrategia. Vale, tengo malas ventas. Por lo que me estás diciendo, Salomón, tengo malas ventas. Muy bien, pero ¿dónde tengo malas ventas? ¿Tengo malas ventas en todos los vendedores o solamente en algunos? ¿Cuánto significa malas ventas? ¿Significa que había previsto vender 1000 unidades y estoy vendiendo 100? Ahora, esas 100 unidades que estoy vendiendo se están repartiendo de forma equitativa entre todos los vendedores, porque a lo mejor lo que tengo es un problema de forecast, que me he equivocado en la previsión. O a lo mejor me he equivocado en el diseño del producto. ¿Vale? ¿Por qué el cliente no quiere comprarme? ¿Cuáles son sus principales argumentos? ¿Cuáles son las objeciones principales que me da? ¿Es un problema de precio? ¿Todos los clientes se quejan de precio? No, mira, o sí. Entonces, como digo, toda la parte de estrategia de ventas, que además es la gran olvidada en los cursos de ventas. Yo creo que a todos los vendedores que conozco se les forma muchísimo, muchísimo en producto, muchísimo, muchísimo en habilidades, sobre todo en habilidades interpersonales, pero se abandona muchísimo el pensar, el diseñar la estrategia, el por qué voy a vender, el cuándo voy a vender, el dónde voy a vender. Todo eso, como digo, lo hablaré en otro podcast con más detenimiento. De hecho, quedan muchos podcasts de estrategia de ventas porque, como os digo, es una de mis pasiones. De hecho, es a lo que realmente me dedico. En la consultoría de ventas y en la formación de ventas realmente a lo que me dedico es a enseñar a la gente a que consiga vender más, pero no en base a cerrar más operaciones o a visitar más clientes, sino a aplicar una serie de inteligencia o una serie de estrategias para conseguir que esos resultados que consiguen sean más reproducibles en el tiempo y además sean más satisfactorios. Como digo, más adelante hablaré de estrategia de ventas, más adelante hablaré de toda la parte de inteligencia comercial, pero por hoy creo que ya es suficiente. Salomón, muchísimas gracias por tu consulta en el formulario de contacto de vendedor.pro. Os recuerdo que entrando en iTunes y dejando una reseña o entrando en el formulario de vendedor.pro y dejándome cualquier consulta, duda o sugerencia, entraréis en el sorteo del mes de diciembre, que aún no sé exactamente qué será, pero que sin duda será interesante para los vendedores, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, buen fin de semana y hasta la semana que viene.